En nombre de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, a través de su Comisión de Desarrollo Sostenible Local, le damos la bienvenida a todos ustedes. En el día de hoy tendremos a la doctora Carla Urbina. El profesor David Guarnier nos va a hacer una presentación breve de Carla. Carla nos hará una exposición y luego tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Bueno, sin más preámbulo, David, a ver, haznos los rigores de presentación de Carla. Con mucho gusto, un placer. Bueno, como saben, en el marco del Seminario de Formación y Consolidación de Viveros Ecosistémicos, Carla nos va a presentar hoy su ponencia de importancia de los viveros en la planificación del paisaje. Es para mí un verdadero placer presentar a mi exalumna, colega, compañera de trabajo y amiga Carla Urbina. Carla se graduó de arquitecto en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo y luego hizo su maestría con nosotros en la maestría de diseño urbano en la Universidad Metropolitana de Caracas. Luego cursó el máster en jardinería, paisajismo, con especialización en la recuperación de jardines históricos y paisajes culturales en la Universidad Politécnica de Madrid. Y adicionalmente, en años recientes, acaba de obtener su doctorado en urbanismo en la Universidad Federal de Río de Janeiro, defendiendo su tesis con máxima distinción. Fue un placer para mí, Carla, estar por parte de ese jurado y ver la evolución del trabajo. Y el trabajo tenía que ver sobre el rol de los recintos universitarios como centros de aprendizaje del valor del paisaje y su impacto en términos de justicia social, en la protección y recuperación de los sistemas ambientales y en la calidad de vida urbana en general. Carla tiene una extraordinaria capacidad docente, ha dado clases en UNIMED, en la URO, en la Luz y actualmente es profesora en la Universidad Federal de Río. Fue co-merecedora del Premio Nacional de Arquitectura de Venezuela con su trabajo de investigación y recuperación del Jardín Botánico de Maracaibo, como saben todos, obra del arquitecto del paisaje Roberto Burle Marx. Carla ha sido la promotora de la difusión y acción relacionada con huertos ecosistémicos que adelanta esta comisión. Por sus conocimientos del tema, la red de contactos que tiene en Venezuela e internacionalmente y la pasión y la humildad con que desarrolla todas sus actividades. Carla, es un placer tener con nosotros y la cancha es tuya. Muchísimas gracias, David y Ricardo, y gracias a todos los que estaban presentes. Bueno, estamos ahorita ya en el tercer curso del seminario y creo que estamos en un punto en el que tenemos una cantidad de información que queremos ya ir aterrizando al tema sobre la formación y la consolidación de los viveros, ¿no? Pues para ser parte de la red. Vamos a tener una charla que es medio histórica, viaje y cuestiones prácticas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la parte histórica, hablando sobre la importancia de los huertos, los jardines botánicos y los viveros en el paisaje urbano, no solamente de ellos como fuente de recursos vegetales para la planificación, para la arborización urbana, sino también de ellos como espacios que luego son importantísimos en utilizar esos espacios como parte de la red de espacios públicos de esa ciudad. Los diferentes tipos de viveros especializados que a partir de este primer estudio histórico estoy tomando como ejemplo, como mero ejemplo, pero que sucedió en diferentes partes del mundo, el ejemplo de la interrelación entre Portugal y Brasil, pero porque creo que es una cosa que también viviendo en Latinoamérica tenemos que conocer un poco eso, no solamente la parte de la colonización española. Y luego a partir de allí vamos a ver diferentes tipos de viveros con otros ejemplos en otras partes del mundo. Antes de finalizar vamos a hablar sobre diferentes posiciones sobre especies vegetales para uso en paisajismo urbano contemporáneo, un paisajismo urbano que habla sobre la restauración de ecosistemas. Y finalmente un breve repaso de lo que nosotros dentro de la Comisión de Desarrollo Sostenible Local de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat estamos proponiendo como viveros ecosistémicos como parte de una red. Los jardines botánicos en muchos casos funcionaron no solamente como espacios de innovación científica o de muestra de especies vegetales, sino también
espacios de belleza. Son espacios que han sido el lugar de recolección o de colección de plantas traídas por los viajeros, por las diferentes expediciones, tanto locales como internacionales, y son jardines que pues tienen muchos siglos de historia, ¿no? Y todos ellos tienen una cuestión común, que es son paisajes que nos muestran ese enlace entre arte y cultura, entre arte y ciencia. Algunos mucho más con un orden más taxonómico, porque la idea era mostrar todas las especies que eran traídas de diferentes partes del mundo, y otros están organizados no solamente desde el punto de vista taxonómico, sino también desde el punto de vista ecológico, como nuestro jardín botánico en la ciudad de Maracaibo. Como les comentaba, quería aprovechar esta oportunidad para ver cuál ha sido la importancia de los viveros para la planificación urbana. Y a mí me parece súper importante un caso, aprovechando que estoy en estos momentos viviendo en Brasil, una investigación que hemos comenzado a realizar sobre la relación entre los imperios y las colonias, ¿no? En este caso, bueno, nosotros hemos sabido siempre mucho más la relación entre España y los países que fueron colonia española en Latinoamérica. En este caso, vamos a hablar sobre la importancia de los huertos en Portugal, porque pues en ese momento estaban haciendo todas las expediciones a los países que querían colonizar, y todas las especies vegetales que descubrían o que para ellos eran nuevas, eran llevadas a su lugar de origen, en este caso su país Portugal, para estudios, ver cuáles eran sus repercusiones en los posibles valores económicos que tenía, y son estos huertos, los huertos reales o los jardines botánicos, los lugares que recibían estos grandes recursos vegetales. Entonces, bueno, por ejemplo, el Jardín Botánico de Ayuda en el siglo XVIII tenían, además de una función académica, coordinaban las colectas. Eran a partir de aquí que estaban los profesionales que coordinaban las colectas fuera del país y clasificaban las especies naturales, ¿no? Este jardín botánico tiene, por supuesto, una función académica, actualmente continúa en uso, y su principal misión es la preservación de la flora, no solamente nativa y también la exótica, y tiene una gran cuota de recreación, tiene una gran importancia en la preservación de especies monumentales. Por ejemplo, esta Dracaena draco, que tiene 400 años, probablemente fue una de las que Linneo, junto con otro botánico, estudió. El Linneo fue aquel gran botánico que definió esa nomenclatura binomial de los nombres científicos que todavía usamos. Por ejemplo, esta Dracaena draco, Linneo fue el que lo describió, y probablemente este fue el árbol que usaron para eso, ¿no? Entonces, como estos lugares también son lugares de innovación científica, incluso de innovación tecnológica, con este tipo de instrumentos para la preservación física de un árbol monumental e histórico. Y también pues son espacios que preservan otro tipo de especies que se convierten en unas verdaderas casas, unos verdaderos hogares. Importante este lugar porque a partir de allí habíamos hablado que dentro del jardín botánico se coordinaban las colectas que iban a realizar fuera de su país, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de Portugal y España, eran los dos grandes imperios del momento, y ellos, como los dos grandes imperios del momento, se dividieron el mundo en dos partes. Toda la parte que está en blanco es la parte que en el Tratado de Tordesillas supuestamente era la que podía explorar Portugal, y el resto del mundo era lo que podía explorar España. Pues ese Tratado de Tordesillas fue, por supuesto, cortaba lo que actualmente es Brasil aquí en esta línea, pero por la gran masa y la densidad de la vegetación amazónica, pues los españoles que estaban de este lado, también por unas condiciones
geográficas, estaba la cordillera de los Andes atravesada y no sé qué, no pudieron avanzar mucho y los portugueses, actualmente brasileños, fueron entrando y entrando y entrando en la mata amazónica hasta conquistar todo lo que conocemos hoy como ese gran país continental. Pero ¿qué hacían con toda esa, con tener tanto terreno sin saber cuáles eran sus recursos? Y no solamente exploraban los recursos minerales, que eran muy ricos, también los recursos vegetales. Y a partir de allí, entonces decidieron crear, a través del imperio portugués, crear una red de viveros de hortos botánicos en su nuevo país colonizado, que luego fue sede del reinado, en el norte y nordeste del país. Entonces comenzaron con un jardín botánico en Pernambuco, pero luego el que de verdad funcionó como primer jardín botánico fue el jardín de Belén de Pará, y luego continuaron por Olinda, Minas Gerais, Río de Janeiro y Sao Paulo, ¿no? Todos ellos tenían una gran importancia para los registros de esas nuevas riquezas que estaban descubriendo, y entonces ellos, una de las funciones era la colección de plantas nativas y las exóticas también, árboles productores de madera utilizadas en la construcción civil y naval, y por supuesto ellos, como habíamos visto en el mapa, como Portugal tenía esa gran influencia y esa, vamos a decir, poderío de continuar haciendo exploraciones por África, por la India, por China, esas especies que estaban descubriendo y que tenían alto valor comercial en esos países del Oriente, y que pudieran ser propagadas en sus tierras, pues eran de gran importancia. Y por eso aquí en Brasil tenemos una gran cantidad de especies de origen de africanos y de origen de la India o de la China, que por supuesto están en la franja tropical, y que las tierras de Brasil podían dar esa posibilidad de propagación para uso comercial. Pero no solo eso, una de las cosas por las que traigo aquí es que para mostrar cómo ese huerto botánico también formaba parte de la planificación de esas ciudades fundacionales, de esas ciudades iniciales, y que luego formaban parte de ese sistema de espacio público, ¿no? Como por ejemplo el Parque de las Caneleiras, que es el parque donde había producción de canela, que no es nativa, pero que formaba parte de ese sistema de espacio público. Y bueno, actualmente ese gran huerto botánico de Belén de Pará, pues ahora es reconocido como el bosque urbano, ¿no? Un gran bosque urbano que por supuesto está siendo contenido por las fuerzas de la densificación urbana. Por otro lado, tenemos entonces el Jardín Botánico de Sao Paulo. Él no tuvo gran repercusión porque la idea original era producir plantas para especias, y después de 27 años no tuvo una gran colección. Sin embargo, la importancia de él es que se mantuvo como ese terreno, como ese gran espacio de otras especies, convirtiéndose también en uno de los bosques dentro de la densa ciudad de Sao Paulo, ¿no? El que actualmente es el Parque Jardín da Luz, que está en el centro neurálgico de la ciudad de Sao Paulo. Sin embargo, ya en el siglo XX o finales del siglo XIX se instala en otro terreno el nuevo Jardín Botánico de Sao Paulo, y su intención es celebrar, conmemorar la flora regional, y por supuesto tiene un gran impacto educativo. Otro de los huertos es en la ciudad de Ouro Preto. Es una ciudad muy reconocida originalmente por la gran cantidad de piedras preciosas que existen en sus terrenos. Y en el siglo XVIII, entonces, además de tener un espacio para la exploración y los estudios de los minerales que están en la zona, se crea ese jardín botánico para el estudio de otras riquezas, que son esas riquezas vegetales. Entonces, en todos estos primeros jardines que estamos viendo, son espacios para la aclimatación de plantas, estudios sobre la flora y fauna, y en este caso una función específica que es para el estudio de los minerales, experimentos botánicos, plantas alimenticias de construcción, ornamentales y medicinales.
Y como les estaba comentando, que era importante para los portugueses ir probando cuáles especies que ellos traían de otras partes de los países que estaban explorando para ver cómo se producía y tener más capital económico, pues aquí este era uno de los lugares donde se daba muy bien el té de la India. Y también otra cuestión importante era la propagación y el cuidado de la mariposa Movix monti, que es la mariposa que produce seda, que también era un tejido muy valorado y continúa siendo valorado en el mundo, ¿no? Desde el punto de vista de planificación urbana, es un lugar maravilloso que marcaba el ingreso a la hermosísima ciudad de Ouro Preto, en Minas Gerais, y actualmente ya él forma parte de otro gran parque que se llama el Valle dos Contos, con lo que le estamos diciendo que aún sigue activo y forma parte del sistema de espacio público de la ciudad. Podemos continuar con un montón de viveros. El vivero de Olinda también es un lugar también principalmente era un lugar de apreciación, de conocimiento de la flora nativa. En otros viveros en otros casos habíamos visto que los viveros eran lugares reales. En este caso ha pasado por diferentes manos y ahora está en un proceso de intentar proteger los terrenos porque, como en muchos otros casos que lo podemos ver en diferentes partes de Latinoamérica, estos grandes terrenos también, estas grandes masas de vegetación también están sufriendo un proceso de invasión, que es el caso de Olinda. Se vivió en el Jardín Botánico de Maracaibo también, que tenía mayor cantidad de hectáreas y fue siendo invadido hasta que se detuvo eso. En este momento están en ese proceso de detención de ese problema para no continuar perdiendo esta masa y este gran lugar dentro del corazón de la ciudad de Olinda. Una vez que la corona, ¿cómo se llama? La nobleza portuguesa, por cuestiones políticas y de guerra, no sé qué, se traslada y tiene la sede aquí en Brasil, Río de Janeiro se convierte en la capital y es cuando se crea el Real Horto do Río de Janeiro, que actualmente es el Instituto de Pesquisas, el instituto principal de investigaciones vegetales del país, que reúne todos los herbarios de todo este país continental, ¿no? Entonces tiene una gran repercusión desde el punto de vista de investigación. Originalmente, este vivero pues tuvo muchísimas más funciones: huerto de aclimatación de especies, muchas de ellas ¿cómo se llama? Exóticas, la vainilla, canela, clavo de la India, licha, frutapán, manga, yaca, carambola, mora, entre otras frutas y otras hierbas como la Camellia sinensis, que había comentado que era de donde se extraía el té negro. Por cierto, esta es una de las imágenes donde se está haciendo ese tipo de plantación. Aclimatación de plantas para producción comercial, experimentación de cultivos con alto retorno ecológico y, por supuesto, la propagación de plantas para uso en plazas, calles y reforestación. Esto ha sido clave, esta instalación del Huerto Botánico de Río de Janeiro. A partir de allí, entonces, surgen esas plantas para la planificación del paisaje urbano. Y actualmente, además de áreas de recreación, es escuela práctica de agricultura, conservación de arboretos del propio jardín botánico. Entonces estos jardines han tenido una función para su propia protección, para la planificación del paisaje urbano, y también tiene unos valores comerciales. Actualmente, como comenté, es uno de los institutos principales de investigación, es el encargado de la coordinación de la lista de especies de flora de Brasil y la validación de especies en riesgo de extinción. La colección está desde el punto de vista taxonómico, pero también desde el punto de vista de grupos, de asociaciones vegetales. Cuenta con una cantidad de infraestructura para la propagación y preservación de especies que luego van a ser usadas para mostrarlos, exhibirlos dentro del propio jardín botánico. Entonces vemos cómo hay algunas colecciones al aire libre y otras colecciones en estufas, por ejemplo.
Y una cosa que creo que es en extremo importante para nosotros entender que los viveros o los jardines botánicos no son un mero espacio funcional. Y si son un espacio funcional, pues la estética, el diseño del paisaje es en extremo importante. Por ejemplo, dentro de la planificación del jardín, años después, Frei Otto diseña da ese carácter de diseño paisajístico al jardín botánico, incluyendo esta infraestructura, por ejemplo, de sistemas hidráulicos dentro del circuito de paisaje y dentro de estas amenidades que se pueden dar en el jardín, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del jardín botánico, él está servido por 2 ríos, y entonces el ser humano ha canalizado esas aguas, pero de una manera que forme parte de los recorridos y no es una cuestión infraestructural que siempre va atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas cascadas son hechas por el ser humano, permiten esa oxigenación del agua, luego llegan, no a cualquier cosa, llegan a un espacio que es como una fuente, pero es una fuente que aparenta ser natural, pero es también un espacio de colección de especies acuáticas. Los caminos que van alimentándose por los canales de agua, y que esos canales de agua, además de modificar la humedad del suelo, pues modifican también esos microclimas y crean forman parte de los recorridos dentro del propio jardín, hasta llegar, incluso pasando por diferentes tipos de canalización, por ejemplo, este acueducto, hasta llegar a la gran laguna, la gran laguna central del jardín botánico, e incluso llegar a servir las diferentes fuentes que están alrededor del jardín. Y por supuesto, pues no podía dejar de mostrar esta imagen donde el diseño de este espacio pues también está tomando en cuenta cuáles son esas visuales, cuáles son esos hitos que tenemos alrededor del paisaje, como lo puede ser este gran morro que es donde está el Cristo Redentor. El jardín botánico en realidad es este espacio que está aquí abajo, pero como ven, él no funciona solo, él forma parte de una cadena, él forma parte de un corredor ecológico con los diferentes parques naturales que están alrededor, y por supuesto eso va permeando a diferentes partes de la ciudad. Entonces, bueno, a partir de aquí quería hacerles un resumen de cuáles eran esas funciones que habíamos descubierto solamente con estos primeros ejemplos de una red de jardines botánicos en un país latinoamericano, y también incluí parte de lo que vamos a ver a continuación, pero quería hacer este inciso aquí, ¿no? Entonces vemos cómo dentro de las funciones que muchas eran compartidas en algunos de los jardines, tenemos la aclimatación de especies colectadas en expediciones, sean locales o internacionales, propagación y protección de especies nativas, preservación, estudio y divulgación de valores de especies nativas con alto valor cultural, propagación e intercambio de especies con alto valor comercial, producción de especies para reforestación y restauración de ecosistemas, producción de especies para paisajismo urbano, reciclaje de material vegetal para abono orgánico, eso lo vamos a ver en los casos de Madrid, por ejemplo, preservación de especies y producción vegetal para incorporación en la paleta vegetal, y vamos a tomar al paisajista Burle Marx como ejemplo, producción de especies para mantenimiento de parques y jardines, propagación, colección de plantas vivas y herborizadas para investigación y educación, que lo acabamos de ver en el ejemplo del Jardín Botánico de Río, pero lo podemos ver en el Jardín Botánico de Caracas, en la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, que son los encargados de mantener el herbario de nuestras plantas. Aclimatación de especies, lo acabamos de ver con, por ejemplo, la propagación de la hierba de la que extraemos para hacer el té negro, la camelia. Propagación de especies nativas, por ejemplo, esta es la Victoria amazónica, también llamada Victoria regia, que es una planta del Amazonas, que compartimos varios países aquí en el sur de América, y que es una de las grandes especies monumentales acuáticas que están dentro del Jardín Botánico de Río de Janeiro, pero la tenemos en el Jardín Botánico de Caracas, en algún momento hubo en el Jardín Botánico de Maracay. Viveros de producción para la reforestación, les traigo el caso de los viveros forestales que
propagan las plantas que se producen para el estado de Río de Janeiro. Ellos cuentan con 4 viveros forestales. En este caso, se está hablando sobre la Hacienda Modelo, que me parece un caso súper lindo porque muestra cómo este tipo de actividades, además de preparar y formar personal, produce las plantas, pero aparte de eso genera empleo para los vecinos de esas haciendas. Cada uno de estos, por ejemplo, en esta hacienda modelo, los trabajadores viven cerca, los trabajadores son vecinos de esa hacienda. Entonces, primero se aprovecha un conocimiento que ellos tienen porque es una zona de cultura agrícola, y luego están generando empleos para beneficiar a los propios vecinos de la zona. En estos viveros adelanto unas cuestiones que luego vamos a ver en el próximo curso del mes de abril, sobre cuáles son esas diferentes fases que deben llevar estos viveros. Entonces, por ejemplo, ellos específicamente dicen que dentro de sus viveros forestales, primero, este es su método de trabajo, ¿no? Estudio y diagnóstico de las áreas necesitadas. A partir de allí, por supuesto, se hace la planificación, y a partir de allí ellos hacen la búsqueda de las plantas madres, que aquí en Brasil hay un registro, están en diferentes sistemas para buscar eso. Es la selección de las plantas madres. Allí la colecta de frutos, una vez colectados los frutos, pasa por secado, limpieza y extracción de semillas, y por supuesto, dependiendo de los tipos de especies, por el proceso de almacenamiento. A partir de allí, entonces vemos otra especialización de vivero también es importante para tomar en cuenta en el momento de nosotros definir cuáles son nuestras funciones dentro de la red. Luego está la producción de especies para tratamiento urbano, y, por ejemplo, en el caso de España, la aparición de los viveros no es cuestión de casualidad, viene a la par con la creación de los primeros parques públicos. Ya no se podía entender crear el parque público, puede haber el mejor diseño del mundo, pero si no tenemos esa masa vegetal que va a crear, a acompañar ese espacio, pues no se creaba. Entonces son 2 cuestiones que vienen a la par, la creación de viveros con la explosión de los parques públicos. Y, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, ellos cuentan con 3 viveros municipales históricos, y luego se suman otros 2 o 3. El vivero de estufas de retiro, que su principal función es producir plantas de flor, plantas de estación, arbustivas, y por supuesto plantas ornamentales. Dependiendo del tipo de estación del año en la que se está viviendo, pues se va preparando para ir haciendo la ornamentación de esta ciudad histórica, ¿no? No sucede en todos lados. El vivero municipal de Millas Calientes, que originalmente fue el primer jardín botánico de Madrid, pero actualmente es el vivero que se encarga de la mayor producción de especies arbóreas. Entonces tienen todo un sistema para esa producción. Luego se puede ver, bueno, cuáles son los requerimientos técnicos. Bueno, para plantar hay unas reglas para eso para plantaciones en Ciudad de Madrid, que están escritas en ordenanzas y todo, donde te dice, bueno, para plantación tiene que tener la primera rama a tantos metros de altura, que es donde te permite que una persona pase y no se lleve la primera rama por delante. Y entonces tiene que tener una esbeltez de tanto tal, y todo ese tipo de cuestiones que ya están normados se tienen que cumplir previamente en el proceso de propagación. Dentro de ese mismo vivero municipal de Millas Calientes también está el área de de compostaje. Entonces, todo el material vegetal que se corta, que se recibe a través de las podas urbanas, se lleva a este espacio de vivero municipal de Millas Calientes, pasa por unos procesos de compostaje al aire libre, con humedad, no sé cuánto y tal, y ese producto es un abono vegetal que luego es usado también de nuevo en la plantación de la vegetación que se está produciendo en los diferentes viveros. Entonces, es una cuestión como de circuito, ¿no? No hay nada que se pierde en esto. Luego está el vivero de Casa de Campo, también sus funciones: producción de árboles, arbustos, coníferas y leñosas. Y el vivero escuela de Guadarrama,
junto con, pasa que aquí en la pantalla no lo veo, también forman parte de esa fuente de recursos vegetales para la configuración y el mantenimiento de jardines municipales de la Comunidad de Madrid. Esta imagen me pareció muy linda porque en el taller presencial que tuvimos, que lo pueden ver en el YouTube de Viveros Ecosistémicos, una de las cosas que hablaron los profesores fue que para la propagación de plantas por esquejes no necesariamente tenía que ser con tierra abonada. Podía ser usada con un sustrato de arena lavada. Y este es un ejemplo clásico para ello, ¿no? Luego los interesados pueden recurrir a ese video anterior para ver cómo se hacen este tipo de propagaciones. Entonces, resumiendo, la complementariedad es importantísimo, esa complementariedad de funciones, ¿no? Vimos que tenía 4 o 5 viveros en Madrid que surten toda la ciudad de Madrid, pero cada uno tiene una función específica. Entonces allí habían viveros de producción de árboles de sombra, de especies ornamentales, flores de temporada, transformación de residuos vegetales, propagación de especies vegetales para reforestación. Y todo eso produce, por supuesto, ciudades con una masa vegetal importante, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Madrid pues, ha sido 3 años, creo, catalogada como la ciudad más arborizada del mundo. Hay una serie de parámetros que cumplen, ¿no? Una cuestión es garantizar que tienen el financiamiento para mantener esos árboles. Unas cuestiones como para mí que son un poco raras, y lo tengo que decir, es que, por supuesto, sí ellos tienen un registro, casi que tienen chip los árboles, para llevar el registro del conteo, estado fitosanitario y una cantidad de estudios que les permiten contabilizar el número de árboles. Para mí, personalmente, en nuestras ciudades no es tan importante el número. Para mí es más importante la asociación vegetal, de cómo están siendo rehabilitados esos ecosistemas. Y entonces me voy un poco más a lo que está sucediendo actualmente en la ciudad de Barcelona, también en España. Barcelona, en el ensanche, que era el ensanche de Cerdá, los que son arquitectos y urbanistas aquí pueden entender un poco esto. Es una gran retícula que vinculaba diferentes espacios, zonas históricas de la ciudad de Barcelona, y que actualmente están también, esa parte de Sánchez fue un gran laboratorio y sigue siendo un gran laboratorio a lo largo del tiempo, y actualmente está siendo un laboratorio de estos corredores ecológicos, donde hay espacios, se están proponiendo espacios para, bueno, primero para la peatonalización, que ya es otro tema, pero también para espacios de jardines de lluvia, la valorización de especies silvestres, la comprensión de que el diseño del paisaje y la actuación en el paisaje no es solamente hecho por el ser humano para el ser humano, es realizada por el ser humano con la naturaleza para todos los seres que vivimos, que hacemos parte de la naturaleza. Entonces, estas son imágenes en las que yo creo más, no creo tanto en los conteos de números de pies de árboles, pero sí en ese conjunto que mejora la calidad de los suelos, nutre los suelos, mejora la calidad de las aguas, preserva las aguas y por supuesto genera microclimas, sombras y nuevos hábitats, tan como acabo de hablar, no solamente para los seres humanos, sino para todos los diferentes tipos de fauna que deberían continuar haciendo vida en nuestras ciudades. La preservación de especies y producción vegetal para incorporación en la paleta vegetal. Aquí no puedo sino hablar del maestro paisajista Roberto Burle Marx, y en este momento ni siquiera estoy mostrando su trabajo como plástico, sino el valor de su comprensión de la falta de uso del material vegetal tropical o nativo o propio de su país, en los trabajos de jardinería de ese momento. Estamos hablando de los años 30, 40, y él comienza a hacer expediciones en diferentes partes de Brasil, y por supuesto diferentes partes del mundo, y no conforme con eso, crea su propia colección en su casa, que es el sitio Burle Marx,
donde tiene, por ejemplo, una de las mayores colecciones de filodendros del mundo. Es una colección particular que tiene una de las mayores colecciones de una gran familia vegetal, ¿no? ¿Por qué la importancia de esto? Porque estas colecciones, estas colectas a través de expediciones locales, hizo que él tuviera estas colecciones que eran como su espacio de experimentación para luego poderla usar en los diferentes jardines, no solamente residenciales o institucionales, sino también en grandes parques públicos. Y es a partir de allí cuando en Brasil se comienzan a utilizar plantas nativas o se comienzan a utilizar plantas exóticas pero tropicales. Entonces, y el resultado son estos grandes espacios. Este es el Parque do Flamengo, que es el parque litoral, que si pudiéramos complementar, que viene del Parque do Flamengo, Botafogo, puede llegar hasta Copacabana, y entonces se extiende a toda la línea litoral de esta linda ciudad. Entonces, aquí lo que estamos viendo también es que no es solamente el conteo de árboles, él está hablando de especies de los diferentes estratos, de gramíneas, está hablando de árboles, está hablando de epífitas, está hablando de plantas acuáticas, y todo esto en una celebración constante por las maravillas de nuestra flora tropical. Luego les traigo justamente este artículo, este texto de Leandro Aristigueta, que trabajó con Burle Marx en el Parque del Este en Caracas y por supuesto en otros jardines como el Jardín Botánico Maracaibo, donde Aristigueta en este libro muestra la importancia que tienen los viveros en los parques y jardines, ¿no? Entonces dice, para la elaboración de cualquier jardín es necesario contar con un buen vivero que suministre las plantas que vayan a utilizarse en los ambientes previamente planteados. Y esto él muestra, luego hace un listado de todas las selvas y los bosques que ellos visitaron para hacer esas exploraciones, que es un poco la metodología que Burle Marx acabo de comentar que Burle Marx hacía, porque dentro del diseño general del del Parque del Este de Caracas, uno de los parques reconocidos como uno de los parques más hermosos de Latinoamérica, era generar diferentes microclimas representando la flora de Venezuela. Entonces, para representar la flora de Venezuela, pues tenían que hacer todas esas expediciones, llevarlas a viveros, propagarlas, cuidarlas, para luego tener esas plantas madres que servían para el mantenimiento de este jardín. Hablando sobre reservas ecológicas desde la academia, entonces, pues el Jardín Botánico de Caracas es otro ejemplo. El cerro que actualmente ocupa el Jardín Botánico de Caracas era un cerro pelado de matorral, y a partir de la introducción de la función de Jardín Botánico, él se convierte en uno de los mayores bosques de Caracas, y que forma parte otra vez de un gran corredor junto con la ciudad universitaria, Parque Los Caobos, y continúa hacia el Cerro del Ávila. En otro tipo de paisaje diferente, hablando del mismo tema sobre la academia como un gran espacio como reserva ecológica, pues me toca hablar del paisaje volcánico de México, que la Reserva Ecológica de la Universidad Nacional de México, pues tiene como función preservar esa flora del matorral de palo loco, que es esta especie extrañísima, pero hermosísima, ¿no? Que crece sobre las rocas volcánicas. Entonces, es un espacio que ha sufrido muchísimo, pues porque todo este espacio que fue producto de la lava que vino del volcán Xitle, que en algún momento ocupó todo este espacio, pues, y esta ciudad universitaria, el volcán está aquí. Actualmente tiene menos, pero en los años 80, pues ya solamente el mayor reducto de este tipo de vegetación estaba solamente dentro de los terrenos de la ciudad universitaria. Entonces quedan algunos vestigios como que los autores llaman como archipiélagos de esta flora, pero la ciudad universitaria tiene esa función, tiene la función de preservar el ecosistema en el que él está instalado. Y lo ha hecho a través de unos espacios, tiene jardín botánico, tiene los espacios de reserva ecológica, incluso había un espacio que fue utilizado
espacio de extracción de piedras para utilizarla en la mezcla para hacer asfalto. Esa extracción se paró y actualmente está utilizado, llegó tanto que llegó al nivel freático, pero está utilizado también como espacio de investigación y de espacio de recreación. Y forma parte de los diferentes jardines que yo llamo jardines volcánicos dentro de la ciudad universitaria. Entonces sí que hemos visto ya con 2 ejemplos cómo los espacios educativos, en esta oportunidad hablé de 2 espacios universitarios, pero los espacios educativos, o sea, la guardería, la escuela, el tecnológico, una biblioteca, lo que fuera, tiene también una repercusión en este tipo de reservas que llamamos reserva activa, ¿no? Con una cantidad de vegetación de diferentes clases que merecen ser preservadas, incluso con vegetación nativa, que incluso fue nombrada con su gran valor medicinal en uno de los primeros libros, en el primer libro sobre flora medicinal mexicana que se escribió en el siglo XVI. Nuestra casa, el Jardín Escuela del Jardín Botánico Maracaibo, es otro de esos espacios como vivero, como huerto, como jardín botánico, como escuela de horticultura que fue en sus inicios. Tiene una gran repercusión tanto para la muestra de nuestra flora tropical, porque así como el Parque del Este de Caracas quería mostrar los diferentes ecosistemas de Venezuela, en el Jardín Botánico se querían mostrar las diferentes zonas de vida de la cuenca del lago de Maracaibo. Entonces, tenemos allí una gran reserva botánica y cultural que es necesario preservar y que tiene también una gran misión, tenía originalmente una gran misión, que era la formación de los horticultores, no solamente para la producción de plantas para el jardín, sino también para formar funcionarios de los municipios que estaban en la cuenca del lago Maracaibo. Entonces, todo el jardín inicialmente se hizo con esos estudiantes de la Escuela de Horticultura. Entonces, esa función es originaria y es una función que también puede ser mantenida en el tiempo. Y así como vimos esas imágenes aéreas de Río de Janeiro, como el Jardín Botánico también formaba parte de este conjunto, pues lo vemos aquí claramente en esta imagen de Andrew Jones del Jardín Botánico, donde pues vemos cómo él forma parte de ese gran reducto, el único mayor reducto de la flora del bosque seco tropical de toda la cuenca del lago Maracaibo. Es una gran mancha que todavía podemos preservar. Y bueno, este es un trabajo en que estamos en proceso en este momento, que es una investigación que estamos haciendo aquí en la Universidad Federal de Río de Janeiro con el grupo PAISA, el grupo de investigación, donde dentro de la propia ciudad universitaria, la cuadra donde está ubicada la Facultad de Arquitectura, Burle Marx también hace un conjunto de jardines, que son unos jardines ornamentales, y en la parte posterior, que no fue ejecutado, fueron los jardines experimentales. ¿Y por qué lo traigo en este momento? Porque justamente en esos jardines, él estaba llevando en el año 60 una actitud muy de vanguardia para la época y que sigue siendo de vanguardia hoy, que era, uno, salvar la flora que está siendo perdida, la flora nativa que está siendo perdida, colectar ejemplares de naturaleza, descubrir el potencial paisajístico, multiplicar especies, usarlas en parques y jardines y demostrar su gran valor, tanto estético como ecosistémico. Y en este espacio, para este proyecto, él propone 1090 especies, que se dice rápido. Pero esas 1090 especies, la idea era que se propagaran aquí y los propios estudiantes y profesores hicieran ese trabajo y a partir de estas especies se pudieran hacer en estos espacios que están más vacíos jardines experimentales. Luego hay unos espacios que son unos jardines ya de colecciones sobre las plantas suculentas, sobre las plantas ¿cómo se llama? Las plantas axícolas que viven en las piedras, las plantas acuáticas, pero la idea es que fueran estos trabajos experimentales. Entonces, vemos desde otro punto de vista cómo la academia, a través del uso, puede preservar. Y cerrando con la otra escala, que ya es nuestra escala familiar, los jardines, patios, balcones, terrazas como reservas familiares,
Si cerramos los ojos, seguro cada uno de nosotros puede imaginarse la casa de la abuela, la casa de la tía, la casa de un amigo que tenía una gran colección, porque, por ejemplo, mi abuela, bueno, las dos abuelas les encantaba ir, vamos a pasear, y se traían un palito, que llamaban un esqueje, un palito de una planta, y bueno, ibas a la semana siguiente y ya la planta estaba con flor, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros también tiene esas colecciones particulares, ¿no? Y que a través de esas pequeñas colecciones particulares o colecciones que se tienen en otras instituciones, como por ejemplo esta institución de salud en la Fundación Santa Fe de Bogotá, diseñada por el equipo Masanti, tiene esta relación entre arquitectura y paisaje bastante involucrada, donde pues tienen colecciones de plantas nativas y silvestres que pueden ser exploradas y vividas desde todos los espacios, desde dentro de la arquitectura. Lo que quiero decir con esto es que esta relación entre los viveros y la planificación del paisaje, o las colecciones personales y la planificación del paisaje, lo que estamos buscando es generar ese continuum paisajístico y la expansión de la diversidad, ¿no? Este gráfico yo lo hice justo para lo que estaba sucediendo en la reserva de la Universidad de México, pero puede ser utilizado para cualquier otro espacio, ¿no? Como a partir de este espacio que está bien preservado, en este caso la reserva, esto puede ser un punto de partida que genere una onda de continuidad hacia el campus, y del campus a la ciudad, y de la ciudad a los diferentes sectores que están alrededor. Hablamos entonces de las características de especies vegetales para uso en paisajismo urbano. Y aquí no puedo sino comenzar con un paisajista francés, Lamont, que habla sobre el jardín en movimiento, que es el punto de partida de nuestra concepción, una gran influencia en nuestra concepción de cómo abordar actualmente, cómo abordar en la contemporaneidad, cómo abordar ante el cambio climático, ante la pérdida de nuestros ecosistemas, esta actuación y transformación del paisaje, ¿no? Entonces, él habla que los países y los jardines del paisaje no son espacios estáticos. Esta cuestión de que va así, es una camisa de fuerza, eso no existe. La naturaleza es mucho más fuerte que el ser humano, ¿no? No deben controlarse, son lugares donde la naturaleza debe seguir su curso de forma espontánea, la experiencia estética. Entonces no es una cuestión de que yo voy a colocar esto porque se ve bonito. La experiencia estética en realidad es una consecuencia de que las especies vegetales están usadas y están cumpliendo sus funciones, ¿no? Y luego habla que una de las primeras cuestiones es conocer las especies y su comportamiento para conocer las dinámicas naturales, la corriente biológica que anima el lugar para orientar y explorar al máximo sus características naturales. Entonces, estos pequeños gráficos que están acá, lo que él quiere mostrar es cómo entender cómo son los procesos de un terreno que no tiene nada, que aparentemente no tiene nada, y cómo comienzan a aparecer esas plantas pioneras que muchas veces nuestras alcaldías comienzan en un proceso de supuesta limpieza, pero la limpieza es de residuos sólidos, no es una limpieza del material vegetal que está tratando de sobrevivir en ese suelo que muchas veces aparentemente es inerte, pero que en realidad lo que está tratando es de sobrevivir. Él crea un material vegetal que sirve como alimento para ese suelo, y a partir de allí van apareciendo otras nuevas especies dentro de esos tiempos de crecimiento, ¿no? Y entendiendo esos procesos biológicos es que vamos a encontrar tener ese espacio de mediación entre la naturaleza y el ser humano, es a través del conocimiento de esas condiciones. Y eso, bueno, aquí traía un ejemplo del mismo paisajista. Esto es en Francia, en una antigua planta, en un antiguo espacio de submarinos que fue hecho durante la Segunda Guerra Mundial, donde parte del paisajismo es el trabajar con esas especies, vamos a decir, nativas y que surgen espontáneamente, ¿no? Y eso forma parte de esa comprensión y el uso dentro del paisaje. Otro ejemplo clarísimo es el ejemplo del High Line en Nueva York, que fue utilizando la propia comunidad, busca cómo reutilizar un espacio de una línea ferroviaria abandonada
y Diller Escofidio, Reinfo y James Corner generan este proyecto, que también es una de las zonas más visitadas actualmente en Nueva York, de un nuevo espacio urbano que se incorpora utilizando especies, entendiendo la condición del suelo y aprovechándose también del conocimiento de estas especies silvestres que van apareciendo allí, por supuesto, con excelente calidad de diseño, excelente material, proyecto paisajístico. Esto no sale de la nada, ¿no? Ahí hay horas y horas de esfuerzo, no solamente de diseño, sino también de ejecución. Preservación de valores culturales de especies nativas, como el Jardín Botánico Etnobotánico de Oaxaca. Aquí estamos hablando de un espacio en Oaxaca, es el lugar donde tienen más lenguas nativas, mayor cantidad de especies vegetales en el país, o en México como país, y ellos aprovechan estos espacios para la muestra de los valores de las especies de la región, y también cómo el ser humano las puede utilizar desde el punto de vista ritual, medicinal, de construcción. Por eso el valor etnobotánico. Y lo que habíamos hablado también en el Jardín Botánico de Río de Janeiro, con la utilización de estos recursos importantes para el funcionamiento del jardín como parte de la estructura del paisaje. Esta imagen se las quería traer porque cuando estamos hablando de especies nativas, esto es el árbol del caujil, que aquí se llama cayú. Siempre habíamos hablado de esta diversidad de especies y de los bosques y no sé qué. Yo les voy a contar que en este parque es el Cajueiro de Pirahui en Brasil, al norte de Brasil. Es un parque que está construido o que uno puede recorrer dentro de las ramas de un solo árbol. Un solo árbol. Y ese árbol es que ocupa lo que para nosotros sería, entendemos como una cuadra, ¿no? Entonces, como eso habíamos visto primero en el Jardín Botánico de Ajuda en Portugal, aquellos árboles monumentales de 400 años, no sé qué, este árbol tiene 154, 155 años, y fue un pescador, las historias dicen que fue un pescador que plantó un pie de cayú, de caujil, y ese pie pues fue creciendo, las ramas a la medida que fue creciendo fueron bajando, cuando tocan tierra se enraizan y vuelve a aparecer otro tronco y así va, y fue conquistando todo ese espacio, ¿no? Entonces es un árbol monumental, ¿no? Y ese también son otras oportunidades. Dentro de esto, otra de los cuestionamientos que mucha gente dice, no se pueden plantar árboles frutales en espacios públicos. Pues esto no es que es árboles frutales, es el árbol frutal. La cuestión es que se tiene que haber un plan de gestión para la colecta de esos frutos, para la alimentación, para donar, para transformarlo, para separar la pulpa de la nuez, no sé qué, o sea, hacer dentro de esa planificación, hacer una gestión para la producción de esos frutos o el uso de esos frutos, ¿no? Entonces también es otra cuestión importante a tomar en cuenta. Y dentro de esto, bueno, lo que siempre hemos dicho, conocer cuáles son los ecosistemas, cuáles son esas zonas de vida en las que estamos trabajando, para a partir de allí generar las propuestas que ayuden a realizar un paisajismo que ayude a la restauración de estos ecosistemas. Y aquí, bueno, como ejemplo rápido, una de los criterios que planteamos para un área en la ciudad de Maracaibo, que va desde el centro geográfico de la ciudad, que es el centro, la ciudad universitaria, que llamamos Parque Universitario, hasta el lago de Maracaibo, y cómo a través del estudio de tipos de suelos, de cómo pasan los cursos de agua, se van generando todos estos diferentes bosques y oasis para intentar utilizar vegetación que restaure esos ecosistemas. Y con imágenes como estas, donde pues celebrando esa vegetación que tenemos originalmente. Y por supuesto, no hablando solamente desde el punto de vista de árboles, sino también de la importancia de la preservación de los suelos y de la permeabilización de las aguas, haciendo todo este tipo de trabajo de limpieza y tirar adoquines para que puedan haber más estructuras permeables dentro de esos suelos, ¿no? Planes más pequeños para una comunidad que tenía un terreno que fue usado como ¿cómo se llama? Como basurero al aire libre.
pero que necesita una serie de tratamientos y vegetación que necesitamos producir, y se propone dentro del parque que esta vegetación sea, por supuesto, parte a través de expediciones y otra parte sea propagada dentro del propio vivero, que no solo sirva para el mantenimiento de ese parque El Doral, sino también para una posible venta y que genere recursos propios para el propio mantenimiento del parque. Con una cantidad, una lista de especies silvestres también, que aprovecha estudios científicos que han realizado la Universidad del Zulia en los propios espacios de la ciudad universitaria, para ver de qué manera se propagan esas especies que surgen naturalmente y que puedan ser incorporadas dentro de los planes de paisajismo, que son especies que normalmente no son utilizadas en planes paisajísticos. Y por supuesto se hacen unas composiciones vegetales utilizando especies pioneras, utilizando especies frutales como el semeruco, o utilizando especies que son de especias como el achiote, que es una planta hermosísima con estas flores rojas maravillosas, que utilizamos siempre en nuestros adobos para la comida, y que pocas veces vemos como es en la vida real, ¿no? Y es intentar llevar esa cultura a través del estudio de estas especies. Y por supuesto dar todas las indicaciones técnicas para el mejor sistema de plantación de esto. Y para cerrar, entonces, reforzar los 3 tipos de viveros que estamos proponiendo a través de la Comisión de Desarrollo Sostenible Local de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, que es esta generación de la red de viveros ecosistémicos, donde cada uno de nosotros, dependiendo de dónde esté ubicado, pues podamos producir lo mejor con los mejores recursos que tenemos, no solamente recursos económicos o de espacio, sino también recursos de personal, de capacitación, que podamos utilizar, y entre ellos están los viveros bases, que lo que buscan es la consolidación, reactivación y enlace de los viveros existentes, municipales, institucionales y comerciales, para propagar especies de esa zona de vida. Aquí hablo primero del Jardín Botánico. Les había comentado que es el reducto más grande de bosque seco tropical de la cuenca del lago, y aquí pueden ver la mancha. El Jardín Botánico realmente es aquí, pero él ayudó a que toda esta gran mancha verde se mantenga junto con que es el área de protección del aeropuerto. Está ubicado en una zona de bosque seco tropical, como también fue lugar que recibió colectas de diferentes partes de la cuenca del lago Maracaibo. Es un lugar genial como el lugar donde estén las plantas madres, algunas de las plantas madres. El vivero de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia está en un área que está un poco más alta, 40 metros sobre el nivel del mar, y entonces es un área que permea mucha agua. Puede ser un área de bosque muy seco tropical o de matorral xerofítico, y aparte de eso tiene esa parte académica que el herbario también, y ubicado en el centro geográfico de la ciudad, pues tiene ese gran potencial que mostramos en la Universidad de México, de proteger ese ecosistema, ¿no? Entonces, cada uno está teniendo una función ecológica. O, por ejemplo, el vivero del Paseo del Lago, ubicado en el borde del lago, podría ser parte o el punto focal inicial de la preservación de la flora litoránea, de la flora de humedales, de manglares y todo este tipo de cosas. Y así descubrir cuáles otros viveros están en la zona existente, que tienen otro tipo de función, que actualmente están propagando otro tipo de vegetación, y cómo entre todos podemos entrelazarnos para generar las plantas que nos ayuden a potencializar esos diseños paisajísticos en el espacio urbano. Luego están los otro tipo, que son los reservas, que serían nuevos. Estábamos hablando anteriormente de aprovechar y reactivar los viveros que ya existen. En este caso son nuevos viveros municipales, que la función sería proteger esos espacios que son más vulnerables. Por ejemplo, las cabeceras de cañada, ¿no? Volvemos a hablar del caso de Maracaibo. Esto es en la zona de Santa Rosa de Agua, con algunos manglares que están siendo invadidos por residuos basureros al aire libre, como este pedazo que se ve aquí blanco, son residuos
sólidos y este que está siendo secado también por el mismo uso. Son los espacios que deberían ser rescatados por el municipio para crear no solamente nuevos parques, sino también crear esos viveros de propagación de, por ejemplo, en este caso, de los diferentes tipos de manglares, manglar rojo, manglar blanco, manglar negro, que sirven para diferentes espacios dentro del litoral y que sirvan para recuperar diferentes zonas en el frente del lago. O espacios que son cabeceras de cañadas. Por ejemplo, esto es un espacio en Cañada Honda, que fue un espacio de extracción mineral de arcilla para una alfarería y aparentemente está cerrado hace mucho tiempo. Pues estos son los espacios que deberían ser el corazón de espacio público de toda esta región del centro oeste de la ciudad, y que sirven para reservar las aguas, preservar los suelos que luego van a servir todas las cañadas. O este que está justo en el delta, en el centro de la ciudad. Y por supuesto, los viveros escuelas, que pueden estar ubicados dentro de los parques, de las plazas o instituciones educativas como viveros universitarios y comunes, ¿no? Entonces, bueno, fuimos parte del problema, pero también podemos ser una gran parte de la solución a través de la comprensión y del uso de estas especies nuestras. Cuando hablo nuestras, pues de toda la franja tropical, mientras esté adaptada a nuestro medio y no desestabilice el sistema, porque debemos aprender en el paisaje para continuar transformando este lugar que es hogar de tantos seres. Muchísimas gracias. Quiero realmente, amigo, felicitarte por una charla absolutamente magistral, que va desde una comprensión histórica de los viveros, y cómo operan y lo que significan y cómo vamos recibiendo esa herencia, hasta una cantidad de ejemplos muy concretos de cómo operan a diferentes escalas. Porque si algo que sé que caracteriza, y traté de decirlo en la presentación, es tu capacidad de utilizar la investigación rigurosa, pero investigación aplicada, que toda esa información de alguna forma se transforma en acciones concretas en el territorio. Y la prueba es lo que hiciste en el Jardín Botánico de Maracaibo, con toda tu red institucional y de amigos. Así que no tengo otras palabras que para aplaudir una conferencia absolutamente magistral. Te tengo una mala noticia. Diga. Que la vas a tener que repetir en inglés esta tarde en mi clase. Porque justamente estamos trabajando sobre huertos, sobre jardines botánicos en una ciudad andina colombiana que se llama Ibagué y viene como anillo al dedo. Entonces, muchas gracias de nuevo y por favor comparte esta idea del ejercicio y otras ideas generales que tienes en mente. Y si tenemos un poco de tiempo, yo creo que el público también haga preguntas, pero quisieras hacerte una mía que lo tengas en cuenta. O sea, nos explicaste claramente los procesos del inicio de lo que son los huertos, desde que el material botánico, por decirlo de alguna forma, puede originarse en los recorridos, como hacía Burle Marx, puede generarse, como lo vimos en los cursos anteriores, dentro del propio vivero, pero obviamente dentro de estos viveros se transforman en la fuente para la operación sobre la ciudad en distintas escalas, en comunidades, en sistemas metropolitanos y qué sé yo. Si algo puedes decir dentro del contexto venezolano de debilidad institucional, de no credibilidad en la acción pública, de carencia de recursos, algunas ideas que puedes comenzar a compartir con nosotros sobre cómo operamos en nuestro contexto para que se dé la conexión entre el vivero y realmente la ejecución de lo que se quiere hacer con ellos y que haya continuidad y que no se pierdan los esfuerzos. Yo creo que eso es objeto de otra conferencia, pero creo que es importante decir algo al respecto hoy. Ok, ¿esperamos comentarios o quieres que responda ya? No, vamos a oír los comentarios del público y luego. Hice una pregunta. Diga. Una pregunta de que ¿cuál fue la experiencia de España en América acerca de los viveros? ¿Hubo alguno así semejante al al de Brasil? Bueno, no, en el caso de Venezuela, yo personalmente no he estudiado como tan rigurosamente cómo fue ¿cómo se llama eso?
el traslado de la idea de esos viveros a Venezuela, pero como vimos en la fecha de los viveros de España, estábamos hablando de 1700 y alguna cosa, 1800. En ese periodo nosotros ya teníamos algunas plazas, ¿cómo se llama? Plazas mayores, ¿no? Probablemente teníamos mucho de la producción local, pero no sé realmente, y es una cuestión que haciendo este trabajo de investigación con el caso de Brasil, me quedó la duda de cómo fue traído a Venezuela o si fue una cuestión que es natural, pues me están pidiendo que haga plazas, entonces cómo las produzco, ¿no? No conozco bien el caso. Lo que sí sé es que desde el punto de vista ya en la Venezuela contemporánea, tenemos los casos de lo que comenté, la producción de plantas en el vivero, en el Jardín Botánico de Caracas, la producción de plantas dentro de los propios parques, ¿no? Que forma parte del conjunto. No se podía crear un parque sin tener el vivero como parte de sus funciones. Entonces creo que era una cosa como que iba más en bloque. Pero prometo investigar más si existía esa ideal de red de viveros aquí. Una de las cuestiones, no solamente no en Venezuela, pero lo que sí sucedía es que cuando los exploradores, no solamente exploradores colonizadores, sino los exploradores científicos de España, que la organización de colecta de España era dirigida por el Jardín Botánico de Madrid. Ellos, bueno, tenían al profesor Mutis, no sé qué, que iba, pues el primer país al que fueron, pues por supuesto fue México, que era la Nueva España, y ellos decidían cuáles eran los espacios de colecta, mandaban los exploradores, en este caso, a la Nueva España, pero ellos lo que sí hacían era llevárselo a España. Entonces creo que así, solamente por el estudio que he hecho entre España y Nueva España, que actualmente es México, la misión de ellos era más llevar los recursos vegetales para ser estudiados en España y realizados todos los estudios taxonómicos. Hola, buenos días. Por aquí, bueno, recordamos que somos 3 los que estamos conectados a través de Marcos Campos. Soy María Josefina González. Hola. Y bueno, más que una pregunta, son comentarios y felicitar por tan buena presentación. De verdad que, bueno, las ideas se nos agolpan y se nos están explotando en la cabeza. Nosotros aquí en Valencia tenemos un jardín botánico que no es más que un terreno arbolado con una cerca perimetral y unas instalaciones ahí administrativas con algunas caminerías. Sin embargo, así como está, es un centro atractivo para la visita del público. Nosotros lo que tenemos son ganas de ponerle manos a ese jardín botánico, pero es administrado por la alcaldía de Naguanagua, en este caso, uno de los municipios que conforman el área metropolitana de Valencia. Hay otro... Ponerle mano es impulsarlo. Exacto, ponerle mano para impulsarlo precisamente. Y con todo esto que vimos de Madrid, de Brasil, no, de verdad que hay tantas cosas que se pueden hacer que, bueno, estamos quedados en el aparato. Y hay un jardín botánico proyectado en terrenos de la Universidad de Carabobo, pero lamentablemente fue proyectado donde a su vez está proyectado el paso del ferrocarril. Sin embargo, hay cómo integrar una cosa con la otra. Pero bueno, el estado de las universidades ha impulsado, pues no sé, ese jardín botánico está bien decaído. Hay mucho abandono de las áreas verdes de nuestra Universidad de Carabobo. Ahorita se está haciendo algo ya en enlace con la gobernación, pero bueno, no están en muy buenas condiciones. Carla, sugeriría, si ustedes lograron rescatar el Jardín Botánico de Maracaibo del estado en que se encontraba,
el Jardín Botánico de Naguanagua es casi un jardín botánico en París comparado como lo encontraron ustedes. Entonces, yo sugeriría que ustedes tuviesen unas conversaciones muy de corazón de cómo se dio ese inicio del rescate del Jardín Botánico de Maracaibo para que lo compartan con los amigos de Carabobo. Muchas gracias, de verdad que sí, nos encantaría recibir esa transferencia de Sí, experiencia. de conocimiento, sobre todo cómo le entraron, cómo visualizaron, cómo se organizaron, cómo detectaron los actores y cómo comenzaron a accionar para crear credibilidad y lograr transformaciones. Claro, excelente, buenísimo. Sí, al equipo, voy a decir equipo de Marcos, porque no, no voy a recordar ahorita los nombres de los 4, pero sí podemos marcar una reunión. Invito al presidente de la Fundación Jardín Botánico porque no es solamente el inicio, todo el proceso y cómo incluso sigue trabajando actualmente para el mantenimiento del jardín, ¿no? En el caso del Jardín Botánico de Maracaibo es una fundación privada, no depende del municipio. Entonces, es otra situación de gestión, pero desde el punto de vista de entrar y comenzar la reactivación, pues creo que también podemos ayudar con eso. No, excelente, de verdad que nos encantaría tener ese enlace con ustedes y ver cómo podemos entrarle y impulsar pues el desarrollo de nuestro jardín botánico. Genial. Gracias. Muchas gracias. Pero no digan miedo no. No, miedo no, para nada. Ok, muy bien. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero sí agradecerles el espacio, qué lugar tan importante para aprender. Nosotros estamos en Colombia, en un pueblito en Cundinamarca, Tabio. Ahí tengo como una inquietud de cómo ustedes de pronto han sobrellevado el tema de la parte normativa o las regulaciones de las autoridades ambientales frente al aprovechamiento de elementos de la flora no maderables, como lo son las semillas y eso. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Bajo el Dosel, que es un proyecto a pequeña escala, digamos, que tenemos la curiosidad, la pasión y el interés de aunar esfuerzos para empezar a convertir las zonas verdes en zonas, incluso en predios privados o donde la gente tenga la voluntad de empezar a reincorporar especies de la flora nativa acá del bosque alto andino y subpáramo que tenemos como un componente dentro del paisajismo, dentro de esa escena paisajística, ya pues que hay una gran cantidad de especies nativas acá que son sumamente bonitas, pero lamentablemente no se han valorado. Entonces, una de las dificultades que hemos tenido, nosotros tenemos un vivero muy chiquito donde estamos aprendiendo a propagar todas esas especies de alta montaña, es que las autoridades, por ejemplo, ambientales acá en Colombia, en este sector es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, no tiene claro como esas escalas pequeñas para el aprovechamiento de lo que se reconoce como germoplasma, las semillas, todo ese material que se requiere para propagar estas especies. Entonces entra uno en una tramitología imposible para que pueda ser comercialmente legal, ¿no? No sé si ustedes se han enfrentado de alguna manera con esos vacíos en las regulaciones, de pronto un poco con la misma burocracia de las autoridades ambientales. Gracias. Wow. José Luis, a ver, nosotros comenzamos con esta idea de los viveros ecosistémicos hace un año justamente. Yo creo que ya cumplimos un año de comenzar este trabajo. Y las primeras acciones que hemos hecho sobre colecta de semillas ha sido dentro de 2 lugares, que un lugar institucional que es la Fundación Jardín Botánico de Maracaibo. Entonces ellos formaban parte y se hizo la colecta dentro de los propios terrenos. Entonces por esa parte no hubo que pedir mayor permiso, sino a la propia fundación. Y la otra actividad que se hizo fue en la Facultad de Agronomía y no se hizo una colecta de semillas, se hizo cortes de algunas plantas
que se llevaron para hacer la demostración. Entonces, nosotros específicamente no hemos enfrentado esos problemas burocráticos que sabemos que se tendrían si, por ejemplo, estuviéramos preparando una exploración al parque natural, no sé qué, ¿no? Pero lo que sí entiendo es que cada uno de los países tiene unos protocolos diferentes. Por ejemplo, es muy cómico porque las personas que trabajaron con Burle Marx aquí en Brasil, cuando iban a hacer las expediciones, en los años 40, 50, 60, pues ellos iban, cortaban plantas, buscaban especies, no sé qué, se las traían en los herbarios, en las planchas, no sé cuánto y tal, las mandaban con avión, mandaban de barco como fuera y normal, no estaba regulado como tal, ¿no? En este momento, esas personas que trabajaron con él dicen lo máximo que yo puedo hacer en este momento es tomar fotos. Entonces, se han convertido en grandes fotógrafos de paisaje, en grandes fotógrafos de zoom, de macro, de especies, porque no pueden, por las grandes restricciones, les corta un poco esa libertad. Entonces yo creo que yo no podría responder el caso de Colombia. Sé que aquí en Brasil es muy difícil, no es imposible, pero solamente los institutos de investigación tienen como toda esa logística para poder lograr esos estudios. También porque es importante mantener ese germoplasma, ¿no? Entonces no puede venir cualquier persona, agarra la cosa, se monta en un avión y la lleva y puede llevar una enfermedad o alguna cosa para otro lugar. Carla, si me permite hacer un comentario muy rápido. Bueno, primero, los que no conozcan Tabio, hay que conocerlo porque más bonito no puede ser. El emplazamiento, el pueblo, es extraordinario. Y otra vez haciendo un poco el comentario de relaciones interinstitucionales entre el grupo de Maracaibo y los de Carabobo. Yo sugeriría al amigo de Tabio contactar a los amigos del Jardín Botánico de Bogotá, que tienen un peso específico muy fuerte y han organizado sumamente programas y han tenido que lidiar con normativas ambientales. Entonces digo esto porque ellos saben cómo lidiar con la corporación ambiental de ustedes, que puede ser un poco complicada, pero son una institución que están en tanto renombre que estoy seguro que ellos los pueden ayudar. Tienen que haber abogados que han analizado la normativa y que les pueden dar asesoría y los tienen ahí a una hora y media. Ahí están, y el ahí Instituto mismo. Humboldt también. El Instituto Humboldt con seguridad tiene toda esa información. Buenos días. Bueno, saludos desde los Altos Mirandinos, del municipio de Huequepuro, el estado bolivariano de Miranda. Estamos aquí en PDCA INTV, el grupo de trabajo de la Gerencia de Ambiente. Le damos las gracias, bueno, por habernos permitido la oportunidad de incorporarnos al proyecto, ¿no?, de viveros ecosistémicos. Nos gustó mucho la presentación suya, de esas experiencias, de eso, darnos a conocer todas esas experiencias sobre viveros. Pues. Una pregunta para la señora Carla es referida a cuando usted conversó ahorita, dándonos toda esa información, no vimos a Curitiba, o la experiencia de Curitiba en sus jardines, sus viveros, esa que no la nombró, pues nos pareció extraño que no la nombrara. Y también otra pregunta es referente hay unas experiencias comunitarias que suelen ser como tímidas, ¿sabes? Que no se dan a conocer mucho. Por ejemplo, hay experiencias que llevan años ya en desarrollo de recuperación de espacios urbanos, donde se han establecido viveros. Por ejemplo, conozco de una, pues particularmente, y ya llevan una trayectoria de aproximadamente 12 años y establecieron un vivero en un área que era como un verdadero de escombro. Sembraron sus plantas ahí forestales, luego reforestar una superficie de llegando un poquito más de 1 hectárea, ¿no? Y hoy día es un bosque urbano donde se están sembrando unas plantas de café. Entonces esas experiencias que quedan así como tímidas, claro, eso se comenzó en el marco de una política pública, Misión Árbol, en el año 2009, entre el 2008 y 2009 fue que se inició. Y hoy día ya es una experiencia ya establecida, que se puede mostrar y eso. Entonces la pregunta es como referente a que son experiencias como tímidas, ¿sabes? Que no han salido así a mostrarse mucho. Y viendo todas estas actividades que se hacen en la parte de la crisis climática, el desarrollo sostenible, esta pequeña experiencia yo la veo de mucha envergadura,
para estos momentos que estamos viviendo, a pesar de que es un área, bueno, y imagínense, es un área urbana. Entonces la pregunta es, ¿qué organización a nivel global pudiera, esta comunidad con esta experiencia pudiera relacionarse para impulsar, promover y fortalecer las actividades que han realizado hasta ahora y que continúan? Son pocas personas las que participan, pero el logro es de bastante impacto para la ciudad, para el lugar donde está. Y puede ser una referencia, pues, para otras partes. La comunidad es una comunidad en Los Teques, en Altos Mirandinos, pues muy cerca de PDVSA INTV. Entonces, esas son dos preguntas, señora Carla, que le hago, pues, que le hacemos acá desde el equipo de PDVSA INTV. No sé, Primero sobre la pregunta sobre por qué no apareció Curitiba, es porque, bueno, como les comenté, inicié con un estudio histórico de los primeros jardines botánicos que formaban la red para acá, para Brasil, y eran en el nordeste y sudeste de Brasil. Curitiba estaba dentro de esos primeros viveros históricos, ¿no? Entonces no entraba dentro del discurso. Pero sí, Curitiba es conocida por un gran plan urbano más en el siglo XX. Este plan fue como un laboratorio de experiencias de planificación urbana, de transporte público eficiente y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, no entraba dentro del discurso actual, ¿no? El discurso que yo les quería traer hoy, por ejemplo, ¿no? Y sobre las pequeñas actuaciones, yo creo más en las pequeñas actuaciones. No es que no creo en las grandes actuaciones, es que creo que en nuestros contextos, por ejemplo, hablando del caso venezolano, en nuestros contextos, las acciones pequeñas, que las ideas vienen de las personas, ¿no? O sea, no hay un ente invisible, magnánimo que hace las cosas, no somos nosotros que hacemos las cosas. Entonces, alguien tiene una idea, a alguien más se le pega la idea, se van uniendo y van creando una comunidad, y es a través de de esa pequeña red que se van logrando esos pequeños triunfos, ¿no? Y esos pequeños triunfos en algún momento pueden ser un gran triunfo. Pero si cada uno de nosotros o cada una de nuestras comunidades está haciendo esos pequeños triunfos, pues la red se va ampliando, ¿no? Entonces, yo creo mucho en eso, y creo que la comisión en la que formo parte junto a David, a Ricardo Cuberos, a Oscar Grauer, que es el presidente de la comisión, creemos en eso, ¿no? En el desarrollo local y sostenible, ¿no? Entonces, sobre cuáles son los instituciones internacionales o transnacionales que podrían ayudar, necesitarían más información sobre qué es lo que está haciendo la comunidad. Pero David quizás tiene otros datos, pero por ejemplo, siempre aparecen, hay que estar muy pendientes en los llamados de trabajo, o llamados de investigación, o llamados de proyectos de la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo. Incluso hay algunos concursos que hacen empresas, no me acuerdo ahora cómo, Holcim, que es una empresa de cemento. Generalmente ellos, por cuestiones de responsabilidad social empresarial, hacen concursos que tienen que ver con sostenibilidad. Por allí también se pueden encontrar, pero hay que estar muy pendiente en las páginas web de estas instituciones para ver cuáles son los periodos de llamados de proyectos. Si tuviera más información de qué es lo que hace la comunidad, probablemente se me ocurren algunas otras instituciones, pero bueno, es lo que se me ocurre hasta ahora. Carla, estoy un poco de bocón y estoy tan motivado por lo que presentaste que voy a hacer algunos comentarios también. Aquí hay varias cosas. Una, como mencionó Carla, y es el motivo de uno de los objetivos de la comisión, es que estas cosas se materialicen. Y se materializan cuando hay gente que le mete corazón, cuando están organizados como los duele. Por eso no sé qué vas a hablar del ejercicio que vas a presentar ahora, pero el último ejercicio que sugerimos después de mi charla fue de poder detectar en las comunidades algunos terrenos, algunos sitios que tienen el potencial de ser transformados porque hay dolientes en la zona. Entonces, tener el grupo de gente que le duele ya es el primer componente. El segundo es poder tener la relación con la gente académica, profesional, científica,
que puede dar la asesoría y puede decir, oye, ese terreno se presta, esas son las especies, cuidado con cuándo se siembran. O sea, todo lo que estamos haciendo a través de estos cursos. Es decir, la relación con los actores locales y con el sector del conocimiento, por darle alguna etiqueta. Un conocimiento más formal, porque muchas veces las comunidades tienen un conocimiento más fuerte que el de los profesionales. Pero bueno, pero ese maritaje, esa unión. Claro, la tercera componente tiene que ver con instituciones internacionales que pueden buscar financiamiento, pero yo creo que siempre es más fácil comenzar a hacer, como usted mismo lo dice, por lo bajito, entre la gente que lo quiere hacer en el sitio y una asesoría técnica que recomienda cómo actuar. Y Y eso cosa vuelve otra vez a estas relaciones institucionales de los dos comentarios anteriores. Y otra cosa también importante, el entender que así, el objetivo final o el objetivo que se cree ahorita, que es el objetivo final, es este, pero es como dicen de comerse león a pedacitos, ¿no? A mordisquitos. ¿Cómo hago? Así, no puedo comerme león, pero puedo quitarle un dedito, no sé qué, me lo voy comiendo. ¿Cómo dividir ese objetivo final en pequeños proyectos que me permiten con yo quiero lograr eso, pero para dar este primer paso o obtener 3, 4 opciones, aquí yo lo puedo lograr con este nuevo aliado, lo puedo lograr con este lo puedo lograr con este, y así poco a poco ir logrando ese objetivo. No tratar de la época de la gran cantidad de dinero que tenías todo al mismo tiempo para ejecutar todo al mismo tiempo, eso no existe y no es una cuestión nacional, es una cuestión global. Entonces, ver cómo ese gran objetivo se subdivide en pequeños proyectos y cómo intentar lograrlos con los diferentes aliados. No todas las cuestiones se logran con dinero. Hay cuestiones que se logran con el apoyo porque este aliado tiene un recurso o una máquina, tiene el conocimiento, de aquí tiene una cuestión que quiere donar. Entonces hay otras cuestiones que sí dependen de dinero y entonces pues para eso se buscan los otros. Pero esos diferentes aliados de diferentes sectores son importantes. La diversidad que buscamos en los ecosistemas también la buscamos dentro de cuál es el tipo de aliados que queremos tener. Una cosa, habíamos comentado que el día de hoy queríamos presentar algunos de los viveros y de las comunidades que están participando en el seminario, ¿no? Vía correo electrónico pidieron la palabra la profesora Julia Martínez, que es la directora de agronomía de la Universidad del Zulia, Juan Marrufo o David Morales de la Fundación Jardín Botánico de Maracaibo, Zenaida Ochoa del vivero de Intebep, María Pilar Carrasquel, que nos contenta muchísimo y le damos la bienvenida, de un vivero local en la parroquia Raúl Leoni en Maracaibo. Y luego hay 2 personas que querían hablar sobre 2 comunidades, Lola Curero de la comunidad de Las Palmitas en el estado Lara y Luis Atay de la comunidad en Maturín. Quería saber si alguno de ellos está por aquí y bueno, les damos la palabra para que hablen, para que nos conozcamos un poco, ¿no? Y poder ver cuáles son esas posibles funciones que cada uno de nosotros está haciendo y comenzar a trabajar en red. Aló, Carla, buenos días todavía. Buenos días, bienvenido. Bien, bien. David Morales, presidente de la Fundación Jardín Botánico de Maracaibo. Mira, nosotros tenemos ya 10 años desde que empezamos esta labor. ¿Okay? El Jardín Botánico de Maracaibo es una fundación sin fines de lucro que el dueño del terreno es la fundación. Fue una donación que hizo Shell de Venezuela a un grupo del Rotary Club de Maracaibo que se organizó creando este ente para administrar el Jardín Botánico. El Jardín Botánico estuvo aproximadamente 10 años en construcción, estuvo unos 10 años abierto y estuvo como unos 20 cerrados. Y nosotros tenemos ahorita aproximadamente 10 años que lo volvimos a abrir. Realmente hemos trabajado con las uñas, pero hemos buscado formas de financiarlo y también hemos conseguido gente que han querido soñar con nosotros y nos han ayudado a mantener el jardín abierto. Tenemos una doble función de parque
y de jardín botánico, parque, porque la gente va, nos visita y pasa un rato agradable con nosotros allá. Estamos cobrando una entrada para poder mantener el jardín. Bueno, tenemos presupuesto al no tener presupuesto, realmente tenemos que ponernos las pilas y tratar de conseguir cómo mantener abierto. Entre las muchas cosas que hacemos, le cobramos a los fotógrafos por hacer sus sesiones fotográficas. Hay gente que va a hacer eventos, cumpleaños, matrimonios, etcétera, y se les cobra un fee por eso. Atendemos colegios. Durante la semana hay muchos colegios que hacen excursiones para allá y se les cobra la entrada y se les pone un guía, se les cobra la guiatura y con todos estos recursos tenemos dinero para pagar el personal. Otra de las cosas que tenemos es el vivero. Como decía Carla hace un rato, nosotros, el Jardín Botánico Maracaibo tiene 108 hectáreas y es de bosque seco tropical. Entonces, gran parte de lo que estamos propagando en los viveros es precisamente la recolecta de las semillas de los árboles que ya están. ¿Por qué así? Bueno, porque los árboles que tenemos están vivos en la ciudad. Entonces, estamos tratando de reintroducir en la ciudad los árboles autóctonos que se dan bien y que necesitan poco mantenimiento, que de pronto el mantenimiento sea cuando están pequeños y que después los puedan dejar y que ellos mismos se mantengan. Tenemos una vez al año, como está la foto del fondo, las 108 hectáreas están prácticamente topadas de curarires, ¿okay? Androanthus serratifolio, y nosotros estamos vecinos o colindantes con el aeropuerto, y el aeropuerto tiene aproximadamente 400 hectáreas más de bosque seco tropical y tiene 400 hectáreas más de curarires. Y en la época de lluvia, cuando llueva en el jardín, va a ser el espectáculo de 4 días amarillos, todas las 500 hectáreas que corresponde a los alrededores del jardín. Vamos llevándolo bien poco a poco. Estamos también recibiendo muchachos de la Facultad de Agronomía, algunos de la Facultad de Arquitectura, algunos también de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zulia, que hacen sus pasantías en el jardín. Están o hacen pasantías o hacen servicio social o algunos los hemos tenido hasta con proyectos de tesis de grado. De pronto nos solicitan que les demos una parcela de terreno porque van a hacer una tesis con algún tema en específico y le cedemos el espacio y después la presentan y bueno, estamos colaborando con toda esa parte educativa. Tenemos la parte de lo que llamamos el cuadro filogenético, que realmente es la colección de plantas que podemos mantener en el jardín que aguanten el calor y el sol de Maracaibo. Pero realmente estamos muy contentos porque se va uniendo gente, cada vez tenemos más visitas. Son pocas las veces que tenemos que solicitar auxilio de algún ente público, que no es fácil porque realmente no hay dinero. Los mantenimientos de bombas, los mantenimientos de todo lo corremos nosotros, pero tenemos también muchos voluntarios que se han pegado a nosotros y se ha hecho una gran labor. Que por cierto, Carla nos ayudó hasta que se fue para Brasil. Y ahora que
conseguimos este medio de los viveros ecosistémicos, que me parece una idea genial, que la gente aprenda también a cómo administrar un vivero, ¿ok? Cómo recolectar semillas, cómo levantar, cómo propagar plantas, que es un arte y también es técnica. Hay mucha gente que me dice, no, es que yo tengo mala mano. No, no tienes mala mano, tienes mala técnica. ¿Ok? Lo que te tienes es que aprender las técnicas, y si te aprendes las técnicas vas a ser exitoso en tu propagación de plantas. A veces yo he conseguido propagar cosas con un pellizquito. ¿Ok? Paso por una planta, me gustó y le meto un pellizco y agarro un pedacito pequeño. ¿Ok? Me la llevo y le empiezo a llevar y a veces es con una sola semilla y se siembra, empezó a dar fruta, empezó a dar semilla y lo seguimos propagando. O sea, lo que hay que tener es corazón y ganas de estudiar. Buenos días. Para el profesor David Morales, primero los saludos desde Valencia, Carabobo. Aquí está ocurriendo algo desde el punto de vista, vamos a decir, cultural, que es que en Valencia se ha sembrado mucho la bebulla áurea, que lo llaman aquí araguaney brasilero o araguaney plateado. No sé cuál es el nombre original, vulgar que le tienen en Brasil, porque el nombre lo conocen allá. En Brasil se llama IP. IP, ok. Esa es una cosa que me interesaba saber. Yo tengo un proyecto personal porque el problema es que la gente está confundiendo nuestro araguaney con este árbol. Incluso en viveros han vendido otras especies a personas que han, como araguaney, y esas personas emocionadas con su árbol y a los años ven que su árbol nunca floreó, es otra cosa, y cuando yo lo veo le digo, lo siento, pero eso no es un araguaney. Entonces tengo un proyecto personal, he estado buscando las especies que hay aquí en Valencia, parecidas al araguaney, para diferenciarlas. Ya yo llevo unas 4 especies, pero me ha costado diferenciar el araguaney, el Androanthus crisanthus, con el curarí, el cerratifolio, porque mi mayor búsqueda ha sido bibliográfica y en internet, y hay muchas confusiones, gente inexperta que ha publicado cosas, e igual también en muestras botánicas. Hay cambios en los registros que inicialmente lo muestraron como araguaney y después lo cambiaron a curarí, otros como curarí y otros araguaney. Y no he logrado percibir la diferencia. Entonces no sé si me podrían aportar alguna información, una muestra digital de las hojas, de un curarí, la flor, como la información, el detalle de cómo diferenciarlo. Mira, el Androanthus serratifolio, ¿ok? ¿Qué significa serratifolio? Que tiene hoja en forma de sierra, ¿ok? Ajá, ya. Correcto. Miras la hoja y si tiene forma de sierra, ese es, ¿ok? Okay. El crisanta, que es el araguaney, tiene la hoja más bien redonda, ¿ok? Y tiene, cuando tú la tocas, tiene como unos pelitos, ¿ok? Ese es una de las diferencias. El apamate también es un Androanthus, ¿ok? La penda, que también la hay, que es de bosque seco tropical, hay mucho a los alrededores o al sur de Maracaibo, también es un Androanthus. Hay varios familiares que están en la zona y que también tienen flores amarillas, pero que la forma como se ve en el árbol o como se agrupan las flores en la hoja es diferente. Hay algunos que se defolian completos, otros no se defolian completos. Por ejemplo, el curarire sí se defolia completo, se le cae toda la hoja, ¿ok? Y a lo que llueve, tú ves eso encendido de amarillo. Lo que es que le dura muy poco, la floración es cortica. Son 4 días entre abrir, cerrar y caerse. Ok, sí, mi confusión también va porque aquí en casa tenemos 3 libros de Jesús Hoyo. Okay. Y él describe las 2 especies con fotos, pero entonces el araguaney dice que tiene el borde de la hoja liso
pero lo puede tener Sí. aserrado. Igual y cuando describe el curarí lo mismo. Ya. Se A lo caracteriza mejor por en tener hoja cerrada, pero la puede tener lisa. Entonces, sí. ¿cómo los diferencio? Si es opcional, vamos a decir, esta en característica. En el centro de Venezuela, donde hay un poquito más de altura, o sea, porque hay montañas y tal, el araguaney es endémico, pues, o sea, está en todas partes, ¿ok? En Maracaibo son pocos los araguaney que hay, ¿ok? Y los araguaney que hay se han sembrado, pero el curarire sí es de aquí, de la zona, ¿ok? El tiempo que he estado cerrado en el jardín botánico, la reproducción que han tenido es porque va cayendo semilla y va aguantando la pela de un año a otro. ¿Okay? Y realmente está lleno todas las 100 hectáreas, por todos lados hay curarires. Okay, muchas gracias, David. Muchas gracias. No, de nada. Nos quedan David, 7. profesor Ok. Morales, te podemos poner una tarea muy sencilla. Sí, yo les hago las fotos y se la... No, te voy a pedir una tarea muy sencilla. Un video de 2 minutos de esa tormenta de oro por venir. Ok. Que puedas Ahorita. compartir con nosotros. Van momento, a ver muchos, porque esa época se llena el jardín de fotógrafos, se llena de drones, van todos los fotógrafos de la región a tomar fotos, así que mira, es el lugar más fotografiado en esos 4 días. En esos 4 días. Búscate el Instagram de nosotros, ¿okay? @jbotánicomsbo, y ahí hay muchas fotos, ¿okay? Del año pasado, del año antepasado, tenemos como 4 o 5 años poniendo fotos de cada uno de las épocas que hemos tenido. La profesora Julia tiene problemas con el audio, puede hablar. Bueno, ella está dejando un mensaje por acá, que tienen problemas con el audio. Reiterar que la presentación de Carla fue magistral, gracias. Me quedo sonrojada. Formamos parte de los viveros ecosistémicos. El vivero de la facultad cumple funciones de extensión, investigación y académica. Ya está en su etapa de activación y nosotros estamos muy felices por eso, con todo lo que han logrado. Estamos trabajando con varias alianzas estratégicas con Nestlé, Fundación Cacao y otras empresas. Es bastante difícil por la falta de presupuesto, pero esto no nos detiene. Acabamos de sembrar una parcela de cacao porcelana, el mejor cacao del mundo, para investigación. Para propagar, también tenemos especies forestales ornamentales. Seguimos trabajando, propagando especies y cubriendo la formación de nuestros estudiantes. Yo tengo que decir que la Facultad de Agronomía está haciendo primero un trabajo como titánico, pues por muchos problemas, falta de agua, robo de material eléctrico, falta de personal, pero el equipo de profesores con el equipo de estudiantes no se paran, nunca han dejado de tener sus aulas y continúan con la reactivación del vivero a través de estas pequeñas victorias, ¿no? Tocando puertas y tocando puertas y tocando puertas y demostrando también lo que se está haciendo. Sigo también pues, el Instagram de la Facultad de Agronomía y se ve claramente cómo pues van tocando una puerta, necesitamos sistema de riego, lograron parte del sistema de riego y lo ponen a funcionar, ¿no? Entonces, también ese tipo de aportes no es con dinero, con especies, pues necesitamos esto, se instala y entonces ya se ve algunos resultados como a muy corto plazo, ¿no? La idea es saber hacia dónde vamos para lograr eso. Entonces, de nuestra parte, sí, súper felicitaciones a todo el equipo de la Facultad de Agronomía que comenzaron ya tienen sistema de riego y electricidad, entonces comenzaron todo este trabajo de reactivación, el vivero. Cuando comenzamos a hablar con ellos nos comentaban que tenían un tiempo ya, no sé cuántos años o meses parados, pero en muy corto tiempo nosotros hemos visto cómo ellos han logrado ese proceso de reactivación. Así que felicidades y cuenten con nuestro apoyo para lo que necesiten desde el punto de vista de asesoría, de contactos y todo esto. PDVSA-INTV, para cerrar. Buenos días nuevamente. Sí, nosotros acá en las instalaciones de PDVSA-INTV tenemos un espacio donde queremos establecer un vivero forestal
para producir las plantas para lo que es la restauración de los ecosistemas que tenemos alrededor, que están, pues, bueno, siendo degradados por fuegos, por incendios forestales. Perdona, ¿ustedes están dónde? En PDVSA INTV Los Teques. Los Teques. Entonces, municipio Guaycaipuro. El vivero todavía no existe. Ustedes quieren realizar un vivero forestal, ¿vale? Nosotros tenemos un vivero que está inactivo, que es un vivero que es ornamental, pues que tenía sus actividades para la propagación de plantas ornamentales para nuestros jardines. Entonces, de manera permanente, siempre estaba activo el vivero y teníamos nuestras áreas verdes en muy buenas condiciones. A raíz de la pandemia, pues esto fue desmejorando. Y bueno, también pensamos reactivar esa parte ornamental. Ahorita nos estamos enfocando en establecer un vivero forestal. Todavía no lo tenemos. De la asignación 1 que ustedes enviaron, revisamos el instrumento. Muy buena la planilla, como es para el control que llevamos en los viveros, ¿no? Que se llevan en los viveros, el control de siembra y seguimiento de las plantas en vivero. Muy bueno el instrumento. Nosotros, de manera preliminar, seleccionamos unas especies con las que vamos a comenzar. Porque nosotros le mandamos una lista de las primeras especies, porque resulta que nosotros tenemos aquí en las instalaciones de PDVSA INTV una gran agrobiodiversidad. Es decir, nuestras áreas están, pues, con una masa boscosa bien importante, donde nosotros podemos decir que tenemos el reservorio de semillas de esas especies que nosotros le mandamos a ustedes. Entonces, como que tenemos el banco de semillas aquí mismo en las instalaciones, porque PDVSA INTV tiene unas áreas hermosas verdes. Entonces, de ahí nosotros nos vamos a proveer de semillas y también favoreciendo que están adaptadas a las condiciones ya edafoclimáticas del lugar. Entonces, vamos a proceder a hacer la colecta de semillas ahora que hay unas especies que ya están cargadas y bueno, nosotros vamos a empezar a recoger. Fíjense que de la asignación 2, que ustedes nos indicaron que observáramos un espacio potencial, ¿verdad? Para establecerlo, nosotros ya ubicamos el espacio que está muy cerca del vivero ornamental, que también vamos a recuperar, que esperamos a recuperar. Entonces ya nosotros ubicamos el espacio, lo caracterizamos un poco, vemos el potencial que tiene. Alrededor de 5.000 plantas podemos tener ahí en ese vivero para ir de manera sistemática haciendo el proceso de reforestación en las áreas que nosotros planifiquemos para ejecutar. Entonces nosotros lo estamos haciendo a través de la gerencia de ambiente con el equipo de trabajo que aquí me acompaña, que está la gerente de ambiente, la señora Mirna Castillo, el compañero Pedro Colombo también, José Humberto Betancourt, Reni Colmenares, la doctora Carolina Peña. Entonces todos estamos trabajando en conjunto para llevar a cabo ese sueño que tenemos de establecer ese vivero forestal para empezar a recuperar esas áreas que están siendo afectadas actualmente. Fíjate que esta época, Carla, tú debes saber que en Venezuela los incendios forestales están muy activos. Entonces nosotros hemos tenido en nuestras cercanías ese impacto pues, de incendio forestal. Por eso es que queremos abordar estos temas, pues, porque nosotros también queremos restaurar estos ecosistemas, pero ya con una visión de desarrollo sostenible. También tratar de llevar esto a que estos agroecosistemas sean resilientes al cambio climático. Entonces tenemos que favorecer que sean árboles altos, que den suficiente sombra para ese suelo, para mantener el microclima. Entonces, bueno, vamos en vías a eso y gracias porque ustedes también nos incorporaron al proyecto. Estamos entusiasmados, muy entusiasmados para avanzar y con asesoría de ustedes o acompañamiento también. Están invitados si quieren conocer las instalaciones y ver los espacios que tenemos y conocer esa agrobiodiversidad con la que nosotros contamos acá. Buenísimo, buenísimo. Una pregunta, Buenísimo. ¿ustedes tienen algún tipo de alianza ya con la gente de la universidad? ¿Tienen alguien interesado en hacer investigación sobre las zonas donde ustedes quieren hacer esos trabajos de restauración ecosistémica? Bueno, nosotros ahorita tenemos una pequeña relación con el Ministerio de Ecosocialismo, porque están en el marco de un proyecto de bosques sustentables,
tenemos que inventariar los bosques que nosotros tenemos acá. Entonces, Ok. eso es lo más cercano ahorita que tenemos en cosas formales, en relación formal e institucional. Es importantísimo que, y sé que muchos investigadores del área de biología, de botánica, pueden estar interesados en tener esas parcelas que ustedes tienen ya puesto el ojo para hacer alguna investigación, ¿no? Porque también es importante saber cuáles son los bosques naturales de la zona, cuáles también pueden ser esas especies de las especies pioneras que ayuden a esa reforestación. Entonces, ese trabajo de investigación botánica o de biología es necesario, es como el punto de partida para ustedes también, a partir de allí poder decidir cuáles son las especies que van a propagar en esos viveros de reforestación, ¿no? Veíamos al inicio de cuando estábamos hablando de los viveros de reforestación de aquí de Río de Janeiro, de cuáles eran la metodología, ¿no? Cuáles son los pasos. Y lo primero era el diagnóstico del área que quiere ser rescatada, ¿no? Entonces, esa parte de diagnóstico necesita de esos investigadores, que son los que van a decir, bueno, a veces es solamente con olfatear, pero a veces necesita otro tipo de tiempo, ¿no? De investigación para decir, mira, necesitas esta y esta planta, ¿no? Quiero decirle algo a los compañeros de ITV. Sí, ¿quién ¿Sí me habla? escuchan? María Josefina González de Biorecursos por Marcos Campos. Ok, ok. Es para la compañera de ITV que de verdad tiene el entusiasmo, se le ve en la cara. Nosotros estamos en Valencia. Recién el año pasado hicimos para Hidrocentro, en el marco de la restauración, de la reactivación de la planta de tratamiento de la mariposa, un estudio de vegetación con el objetivo similar a lo que ustedes quieren hacer ahí en ITV. Ahí le levantamos la información de cuáles son las especies dominantes, abundantes y las más frecuentes, y esas especies son las que se van a usar en sus futuros viveros y en los futuros planes de reforestación. Nosotros estamos cerca de ustedes, estamos a la orden, si quieren, si les interesa consultarnos algo, podemos acercarnos allá. Y es importante recoger semillas de las mismas especies que ustedes tienen allí en sus bosques, en sus áreas, pero que sean de áreas distintas para la variabilidad genética. Hay que considerar ese punto también en esas reforestaciones para reforzar la supervivencia de esas especies. Perfecto. Ya lo Carla, vamos a lee la nota también de Yajaira para la gente de Intevet. Ajá, ajá. Que se han contactado a la gente de ecología del IBIC, que tiene experiencia en bosques de selva nublada y son sus vecinos allá arriba en los Altos Mirandinos. Bueno, esta sesión ha sido genial. Esto es trabajar en la red de viveros ecosistémicos y necesitábamos de este tipo de sesión para conocernos. Nos gustaríamos, yo propongo desde hoy que en las próximas 2 sesiones otras personas que quieran también exponer su caso lo digan, y ahí entre todos sabemos de qué manera podemos ayudar, ¿no? Estas son unas preguntas directamente para los viveristas. ¿Cuáles son las funciones que actualmente está cumpliendo su vivero y qué es lo que ustedes tienen para cumplir esas funciones? La segunda pregunta sería, ¿cuáles funciones ustedes, a partir de lo que vimos hoy y de lo que ustedes han descubierto en este seminario, cuáles funciones ustedes creen que podrían también incluir dentro de su vivero? Si es que hay alguna función que, ay, mira, nosotros podíamos estar haciendo esto y no lo habíamos pensado. ¿Cuáles de esas otras funciones pueden incluir y qué necesitarían para cumplir todas esas funciones? Como una cuestión opcional, pero que sería también muy chévere, así sea en un papel de servilleta, hacer un esquema de cómo está funcionando actualmente su vivero. Si tienen un plano, chévere, lo pueden montar. Si tienen una foto aérea que, bueno, mira, en el Google Earth aparece, ponen la foto aérea y lo mandan. Un esquema de cómo funciona en una servilleta con flechitas, con bolitas, con cuadritos, como ustedes quieran, chévere. Si tienen plano, lo pueden enviar. Así, de esa manera nosotros podemos saber
podemos ver de qué otra manera podemos ayudarle. Mira, tienes esto, pero ¿qué pasa si esto de aquí, que está aquí tan lejos del agua, lo pones más para acá? No sabemos. Depende de lo que ustedes nos envíen, podemos ayudarles un poco más también, no solamente en la parte de organización, sino también en la parte física. Esperamos que no solamente participen en estos talleres, sino que sean entusiastas en toda esta visión de integración interinstitucional, que al fin y al cabo pues también hermana esfuerzos en función de, bueno, el desarrollo de nuestro ambiente y de poder impulsar realmente políticas sostenibles para el desarrollo de los ecosistemas propios de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, Carla, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia y a David, que nos ha podido moderar la sesión. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención y su participación. Y los esperamos en siguientes actividades que se ya vayan coordinando.